Para hablar de educación cristiana, nos vamos a ubicar en los siglos III, IV y V. Era denominada patrística por ser la época en que los grandes padres de la Iglesia sistematizaron las doctrinas cristianas. Ahora bien, vamos a tomar como referencia el siglo IV y cabe preguntarnos qué encontramos antes de este siglo en lo referente a educación. ¿Qué había antes? Como primer punto, no existía la Iglesia única y unificada como la conocemos hoy. Habían sedes metropolitanas importantes en el territorio del Imperio Romano de Oriente y cada una de estas sedes ejercía una cierta autoridad sobre las iglesias de sus respectivos territorios. Cabe preguntarnos también cómo eran esas comunidades eclesiales primitivas. Veamos las características. No poseían un sistema de rangos y autoridad eclesiástica, no tenían instituciones formales de gobierno, no había un cuerpo de doctrinas ni de escritos canónicos comunes. Cuando digo canónicos me refiero a escritos establecidos por la religión católica. Y no existía una teoría específica de la educación cristiana. Es a partir del siglo IV que se hace evidente el interés por hallar formas de educación específicamente cristianas. Y aquí nos preguntamos cómo se presenta esta tendencia a la elaboración de una teoría de la educación cristiana. Pues bien, se presenta de forma irregular, como una combinación de numerosos elementos tomados de fuentes muy distintas y a lo largo de un extenso periodo de tiempo. Y se basaba en intentos de apoyar y defender la fe, principalmente en contra de la herejía. En síntesis, la inquietud por la educación cristiana era básicamente conservadora y tendía a adoptar posturas defensivas. Este va a ser el primer factor de influencia para el desarrollo de lo que será después una teoría de la educación cristiana. Ahora bien, desde la región occidental del Imperio Romano surgió un grupo de pensadores religiosos, Tertuliano, Cipriano y Agustín, que escribieron en latín y comenzaron a ejercer gran influencia sobre el cristianismo romano. Y este será el segundo factor que sentará los fundamentos para una teoría de la educación cristiana. El tercer factor de influencia tiene que ver con la fundación de comunidades monásticas. Entonces, es a partir de estos tres factores que se va desarrollando una teoría y una práctica de la educación cristiana. Vamos a centrarnos ahora en la aparición de los monasterios, es decir, cómo se nos presenta el monasterio. El monasterio es la institución más distintiva de todas las instituciones dentro del cristianismo. Va a ser el principal agente de la educación cristiana. Antes de continuar, es necesario preguntarnos qué tipo de instituciones educativas existían antes de la aparición de los monasterios. Bueno, existían por un lado las llamadas escuelas de catecúmenos, dedicadas a la instrucción de fieles para el bautismo. Por otro lado, estaban las escuelas seculares que impartían el programa griego. Este programa contenía la denominada paideia griega, cuyo fin era la formación del ciudadano
y los contenidos que abarcaban eran la gramática, la retórica, la matemática, la filosofía y la poesía. El surgimiento de los monasterios se los puede ubicar en Egipto, donde de la mano de variadas fraternidades ascetas nacieron los primeros monasterios cristianos. La palabra monasterio es un término griego derivado del vocablo monos, que significa uno único y por extensión solitario. Las características de estas fraternidades ascetas tienen que ver con que eran aislados, porque uno de los caminos para la consecución del ideal cristiano consistía en el retraimiento solitario, y practicaban el ascetismo. Entendemos por ascetismo al ejercicio de un estilo de vida de renuncia a los placeres materiales, con el fin de adquirir hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Estos hábitos tenían mucho que ver con los castigos, los autocastigos, las flagelaciones, las penitencias, etc. Según el autor Bowen, se pueden distinguir varios grupos, entre los cuales rescatamos al grupo de eremitas, quienes se ubicaban en el desierto y cuyo representante es Antonio de Coma, y otro grupo era el de anacoretas, cuyo representante es Pacomio, quien fundó un monasterio amurallado con celdas individuales y con una organización que daría inicio a una constitución o regla monástica. En esta organización se expresaban los requisitos de ingreso, las funciones, las vestimentas, los hábitos y las prácticas de oración. ¿Qué conocimientos se impartían en los monasterios? Bueno, de las pruebas halladas como restos de escritura del egipcio antiguo, en estos monasterios se puede deducir que fomentaban una mínima alfabetización para posibilitar la participación de los monjes en los oficios cotidianos del culto. En otras fuentes hay numerosas alusiones a la existencia de libros. Cuando hablamos de libros nos referimos a cuadernos manuscritos que se denominaban códices. Después de Pacomio fue Basilio el primero en introducir cambios significativos. Se basó en una regla perfectamente documentada que concebía al monasterio como una institución comunitaria. Hablaba del monasterio como una comunidad o fraternidad de hombres empeñados en una tarea común. Vamos a hablar ahora de los monasterios en Occidente. A fines del siglo IV se fundaron en Italia y en el sur de Francia varios monasterios. No todos prosperaron, muchos desaparecieron y fueron sustituidos por otros. Acá aparece la figura de Casiodoro, quien en el 552 funda un doble monasterio, el monasterio de Castellum y el monasterio de Vivaro. Castellum fue construido sobre una colina que lleva su nombre y esta parte fue dedicada al ascetismo. Vivarium se configuró como un lugar de retiro y de discusión intelectual. La organización del monasterio se hizo bajo la regla de Juan Casiano, quien ya había fundado un monasterio en Marsella. Aquí tienen dos imágenes relativas a Casiodoro, el fundador de este monasterio.